Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios. Nos podemos reunir un día más de estudio bíblico y oración devocional. Estudio bíblico y oración. Durante las semanas pasadas hemos estado discutiendo acerca del Evangelio eterno, especialmente el tema Dios le da un nombre nuevo a Jacob. Si Dios lo permite, voy a hacer un paréntesis. Si el estudio de hoy no tiene que ver con el Evangelio eterno, tiene que ver con usted y conmigo como ministros de Dios. De manera que cuando yo llegue y comience nuevamente, pues comenzamos entonces con la vida del próximo patriarca que aparece, cuyo nombre era José, que es el próximo tema que la Biblia toca en Génesis, la vida de José y las enseñanzas de José como tipo de Jesucristo. Pero en el día de hoy, en este estudio vamos a estar tocando acerca de cómo tú y yo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. También le he titulado ¿Cómo debe ser el comportamiento de un ministro de Dios? Primeramente quiero decir que la palabra ministro significa servidor. Ministerio es un lugar de servicio. La Biblia dice que todo santo en la iglesia es un ministro. Un pastor a veces se le llama ministro porque también sirve, es un siervo de la iglesia. Pero en la Biblia a los pastores se les llama dones. A los maestros, a los evangelistas y a los pastores se les llama regalos de Dios para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, como dice el libro de Efesios. Regalos del cielo dados por Dios para que la iglesia sea preparada a fin de que sean perfeccionados. Así que, ¿quiénes son los ministros? Todos los que están aquí, todos los que sirven de alguna manera, ya sea en la enseñanza, ya sea en la casa, ya sea en visitación, ya sea como sea. Usted y yo, si somos de Cristo, somos llamados a ministrarnos los unos a los otros. O sea, a servirnos por amor los unos a los otros. ¿Cuántos ministros hay aquí? Levante la mano. Todo creyente es un ministro. Y por eso nos turneamos aquí para el ministerio. Y quisiera que me acompañaran hoy al libro de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, especialmente el capítulo 2. Y vamos a estar discutiendo de los versículos del 1 al 12, pero el énfasis va a estar en los primeros versículos hasta el 6, creo que. Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ir entrando y haciéndole preguntas al texto. ¿Lo tenemos? Bien. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por la palabra que vamos a leer y vamos a estudiar. Y te pido que tú ilumines a los ministros en esta casa y a los amigos y ministros que nos escucharán a través de las redes, a los santos en todo lugar donde este mensaje y este estudio sea escuchado, para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos, Señor, la palabra que va a ser explicada, que ilumine nuestros corazones y que se convierta en una acción, en una manera de conducirnos en la vida cuando estamos, como dice tu palabra, en la casa del Dios viviente, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas creyendo. Amén. ¿Cuándo este lugar se convierte en iglesia? Cuando usted y yo nos reunimos en este lugar. Esto se constituye en una iglesia, porque la palabra eclesía significa congregación o reunión de personas. Pero cuando está vacío, ¿esto es una iglesia? No, es una estructura. Se le puede llamar una especie de liceo, un lugar donde se estudia.
Pero esto es importante cuando usted está presente. Es importante que usted esté presente, porque solo cuando la iglesia se congrega, esto es iglesia. La iglesia del Señor es bien importante. Muchos no le dan la importancia que debieran. Y eso es algo que no es muy bueno, porque no darle importancia a la esposa del Cordero es menospreciar al esposo. El Señor quiere que usted y yo nos conduzcamos en su casa de una manera. Así que ustedes, cuando yo me vaya de aquí, tienen unas responsabilidades como ministros de Dios. Y las actitudes y las motivaciones de cada uno deben representar a Jesucristo, esté yo presente o esté yo ausente. Y en el primer versículo de ese texto dice algo bien tremendo. Dice, y leo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana. Esa es la palabra del apóstol Pablo a la iglesia. Y hay una enseñanza para ti y para mí como ministros. Un ministro debe procurar que su vida entre los santos que ministra no sea en vano. Cada uno de nosotros debe procurar que nuestra obra en el Señor en este lugar no sea ¿qué? En vano. La palabra vano significa inútil, sin propósito, sin sustancia, vacío. Cada vez que usted y yo nos reunimos con la iglesia para servirnos por amor, debemos procurar que no estemos haciendo cosas inútiles, cosas sin propósito, cosas sin sentido. Venimos aquí para algo. Venimos aquí, por ejemplo, hoy para escudriñar la palabra, llenarnos de ella. Palabra cantada, palabra hablada, palabra orada. ¿Ve? Llenarnos de la verdad. ¿Para qué? Para practicar lo que recibimos de las tres formas. Y por eso el apóstol decía, mi visita cuando yo fui con ustedes no fue en vano. Yo no fui a donde ustedes, Tesalónica, a hacer cosas sin sentido, a hacer cosas sin propósito. Hay una razón de ser. Y eso usted, cada uno de los que está aquí, tiene que entenderlo cuando esté ministrando o sirviendo o haciendo lo que sea, ya sea en limpieza, ya sea en servicio, ya sea en visitación, ya sea en enseñanza, ya sea en cántico. Procure hacerlo todo, pero llenarlo de la esencia, de propósito y de la gloria de Cristo. Tiene que estar todo lleno de Cristo. En el versículo 2, el apóstol le dice a la iglesia en Tesalónica, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahí hay varias palabras. Palabra denuedo. ¿Qué significa esa palabra denuedo? ¿Tiene alguien una idea? ¿Qué? Valor. En este contexto significa valor. ¿Qué significa? ¿Cómo? Esmero. Valor. ¿Verdad que sí? Hay otra palabra ahí, dice, tuvimos denuedo, y dice, le anunciamos el evangelio en medio de gran oposición. ¿Qué nos enseña esto? Un ministro de Dios, aunque sufrido y maltratado, debe proceder con, número uno, valor. Con confianza en Dios, y debe hablar el evangelio aunque reciba oposición. Estas tres cosas se deben dar en un ministro de Dios, aunque en el proceso esté siendo afligido o maltratado. La aflicción y el maltrato no es una excusa para no hacer el trabajo. Dios nos mandó a trabajar. En salud, en enfermedad, en riqueza y en pobreza, hasta que el Señor nos mande a buscar.
El apóstol sabía lo que estaba diciendo, porque él había sido afligido. Su ministerio era uno sufrido. Había naufragios, golpizas. ¿Cuántas veces ese hombre debió haber predicado la palabra lleno de golpes y de llagas y de azotes? ¿Cuántas veces predicaba la palabra con el cuerpo ardiendo de dolor, pero no se rindió, sino que perseveró, porque sabía que un ministro es llamado a ser sufrido? De hecho, en otra carta le dice a uno de sus condiscípulos: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él sabía que servir a Cristo le iba a costar, porque el mundo y el maligno no ven con buenos ojos a los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto y ejercer nuestro llamado primeramente con valor. Segundo, confiando en Dios. Y tercero, tenemos que hablar lo que se nos ha mandado hablar. Y todo esto en medio de mucha oposición. Hay gente que se cree que la oposición es una puerta cerrada. Muchas veces la oposición es lo que Dios permite porque quiere hacer algo grande. En cierta ocasión, Dios le dijo a Pablo: yo tengo muchas almas en ese lugar. Y Pablo dice, y le dijo: en ese lugar va a haber muchos adversarios. Pero a veces nosotros nos gusta lo cómodo. Entonces nos rendimos y lo excusamos diciendo: no, eso es una puerta cerrada. No. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que luchar. Dios le entregó, por ejemplo, estaba cantando y viendo acerca de Jericó. Dios le entregó toda la tierra al pueblo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Entrar a la tierra de Canaán y batallar. Y el primer enemigo que le puso fue un monumento militar. Pero Dios estaba con ellos. Servir a Dios requiere confianza. Por eso el apóstol dice: habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, él estaba predicando, pero ya le dolía el cuerpo. Había sido afligido, pero continuaba con la obra de Dios. Piense en eso cuando usted se siente cansado. Piense en eso cuando se siente adolorido. Piense en eso cuando le pesen los años. Cuando le duela el juanete y el pedrete. Piense en eso cuando le duele el cuerpo, la espalda. Piense en ese cuando se le desgarre lo que sea. Piensen en Jesucristo, que le desgarraron la carne, pero siguió caminando ¿hacia dónde? Hacia la cruz para cumplir con su llamado. Y acuérdese que usted es parte del cuerpo de Cristo. Lo que nos lleva a los versículos 3 y 4, vamos a leerlos. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí se nos enseña cómo debe ser la exhortación o cómo no debe ser la exhortación de un ministro. Dios te ha dado a ti la capacidad de hablar. Algunos hablan mejor que otros, pero Dios te ha dado la capacidad de hablar. Y Dios nos dice ahí cómo debemos hablar, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios y cómo debemos conducirnos con las personas en este mundo. Y lo primero que nos dice es cómo debe o no debe ser la exhortación de un ministro. ¿Cómo no debe ser?
Note lo que dice. No debe proceder de el error. Así que todo lo que usted traiga en esta congregación, procure, asegúrese de que no esté basado en algo erróneo, en una doctrina falsa o en un concepto equivocado. Porque la iglesia es columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Por lo tanto, lo que sale de nuestra boca para los hermanos debe ser la verdad. La verdad suave y la verdad difícil. Porque la verdad viene en diferentes temperaturas. Y tú y yo debemos hablar la verdad. Pero tampoco debe proceder, dice ahí, de la impureza. Cuando algo está impuro es que se mezcla con algo. El mensaje que tú y yo debemos llevar, no debemos mezclarlo con las ideologías de este mundo. Porque las ideologías de este mundo están como corrompidas. Y lo que Dios nos manda a traer a ti y a mí, en el pueblo de Dios aquí en la congregación, y aún comunicar a otros afuera, debe ser algo que lo identifica con Dios, así que debe ser puro. Porque Dios es puro. ¿Qué es lo más puro que tú puedes hablarle a alguien? La palabra. Así que no hables a las personas conforme a tus opiniones. A veces las personas, yo lo he encontrado en la iglesia, ¿qué tú opinas de este versículo? ¿Qué tú opinas de esto? ¿Y qué tú piensas de esto? No. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios manda? ¿Qué Dios ordena? La iglesia no fue llamada a predicar opiniones. Fue llamada a proclamar el mensaje que ha sido ya entregado. Por eso Pablo en otra carta le dice a sus siervos, busquen maestros fieles que enseñen la palabra tal y como ha sido enseñada. No las peticiones, no los pensamientos de tu corazón, sino lo que la palabra enseña. No la mezcles. Es pura. Es como recalentada 7 veces, dicen en los salmos. Pero dice algo más en ese texto. Si ustedes miran, el texto dice que no debe ser por engaño. La exhortación de Pablo entonces tenía esa característica. No procedió del error, no procede de la impureza y no procede del engaño. La labor del ministro no es engañar ni manipular a nadie. Somos los ministros de la verdad. Nosotros no estamos aquí para manipular los corazones, sino que estamos aquí para exponer la verdad y que las personas escuchen o dejen de escuchar. Pero que se sepa que hubo alguien que puso la palabra de Dios con fidelidad. Y Dios te ha llamado a ti, ministro de Dios, a hablar esa palabra con fidelidad en tu círculo de influencia. En donde quiera que tú vivas, no tan solo aquí, como iglesia, donde tú te encuentres, cada vez que tú hables, lo que sale de tu boca debe tener estas características. No palabras de error, no palabras de impureza, no palabras nacidas en el engaño. Pero dice algo más. Esta palabra que hablamos debe mostrar que somos aprobados por Dios. La palabra que hablamos debe mostrar que somos aprobados por Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. ¿Notan eso? Así que debemos mostrar que somos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Debemos vivir de tal manera delante de Dios que se deje ver que tú y yo, Dios nos aprueba para nosotros llevarlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo mostramos que hemos sido aprobados por Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti como maestro? Mira lo que dice el mismo versículo. No agradando a los hombres, sino a Dios. ¿Quién es una persona que es aprobada por Dios? ¿Alguien qué? Alguien que busca agradar a Dios. Alguien que no está para agradar a los hombres.
Y el texto lo dice claramente, no agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones, que prueba nuestros corazones. En todo lo que tú y yo hacemos, estamos siendo probados por Dios. ¿Por qué hablamos lo que hablamos aquí? ¿A quién queremos tocar? ¿A quién queremos agradar? ¿Queremos caer bien? Tenemos que tener cuidado de las motivaciones del corazón cuando nos ponemos aquí al frente. Queremos que digan, mira, qué lindo predica o qué bonito predica. Pablo no era una persona de fácil palabra, ¿sabes? Él no era Apolos. Si tú creías que Pablo predicaba tan brutal como Apolos, tú te equivocas. Apolo tenía una verborrea increíble. Pero el que Dios usó para escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento no fue Apolos. ¿A quién fue? A Pablo. Pablo sabía más que Apolo, pero no podía hablar con la fluidez que tenía Apolo. Apolo fue útil. Dios lo usó y fue poderoso para los que por la gracia habían creído. Pero a quien Dios quiso convertir en apóstol a los gentiles, ¿a quién fue? A Pablo. Así que no piensen que por la mucha palabrería eso significa que la persona es aprobada. No, es aprobada si busca en su corazón, sinceramente, agradar ¿a quién? A Dios y a ningún hombre. Lo que nos lleva a los versículos del 4, del 5 al 6. Mire lo que dice, leamos. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué aprendemos de ahí? Cuando ministramos, ¿cuáles son nuestras motivaciones y actitudes en medio de los santos? ¿Qué es lo que te motiva cuando tú estás ministrando y sirviendo? Y nos dice allí en ese texto cosas que debemos manifestar y cosas que no debemos manifestar. ¿Qué cosas, por ejemplo, tú y yo no debemos manifestar? ¿Qué cosas no debemos hacer cuando estamos ministrando a los santos? Alabarlo. No debemos alabarlo. Dice, no debemos ser lisonjeros. O sea que cuando tú te pares aquí a hablar, alaba a Dios. Reconoce a los que trabajan entre ustedes. Pero una cosa es reconocerlos y honrarlos. Otra cosa es la alabanza continua que muchas veces los hombres se dan los unos con los otros. Yo he ido a iglesias donde antes de la predicación le hacen un homenaje al que va a predicar. Y lo levantan a un nivel que parece más importante que Jesucristo. Y la Biblia dice que tú y yo no debemos ser lisonjeros. ¿Qué es eso? ¿Un qué? Una persona que halaga, un lamebotas, un lambón, lameojo, ¿verdad? Eso, una persona lisonjera tiene una motivación extraña. Cuando tú lisonjeas a alguien, ¿qué tú estás tratando de lograr? ¿Qué tú estás buscando? ¿Y qué dice eso de ti? ¿Cómo? Estás como tratando de obtener algo de esa persona. Algo quieres de él. Quieres lograr algo. Uno tiene que preguntarse, ¿con qué vendrá esta persona? Pero dice más. Otra cosa que no debemos hacer o que no debemos manifestar. No debemos ir con pretexto de lucro. Nota lo que dice. Mira el texto. No es con pretexto de lucro. No. Dice, ni encubrimos avaricia. No estábamos lisonjeando a nadie, ni encubrimos avaricia. ¿Qué es la avaricia? Un deseo desmedido de poseer. El creyente, el ministro de Dios, no debe ser codicioso de ganancias
deshonestas. Y el texto lo dice allí. Tú y yo queremos servir, pero no estamos buscando sacarle chavos a la gente. Porque lo que queremos es servir, pero hay gente que va no a servir, sino a servirse. Hay gente que son senadores, literalmente, pero senadores con C. Cenan de la gente. No debemos tampoco buscar como ministros de Dios gloria, ni alabanza de hombres, ni de la iglesia, ni de otros. Mire de quién usted no va a buscar gloria. Usted no va a buscar gloria, su propia gloria. No va a buscar ser alabado de los hombres. No va a hacer las cosas para que la gente le alabe, ni para que los de afuera lo miren. Mira qué tremendo es. Si esa es tu motivación, es una motivación pecaminosa. ¿Entiendes? Eso es una motivación pecaminosa. A Dios no le agrada eso. Porque eso es robarle la gloria a quién. De hecho, la Biblia dice, si tú recibiste dones, ¿de qué te glorías? ¿Quién tiene aquí algún don que no haya recibido? Levánteme la mano. Si lo recibiste, ¿de qué te glorías? ¿Puedes comunicar bien? Gloria a Dios. Úsalo para la gloria de Dios. ¿Puedes exhortar bien? Sí. ¿Puedes presidir bien? ¿Eres bueno sirviendo y haciendo misericordia? Muy bien. Gloria a Dios. Deja que el extraño te alabe y no tu propia boca. No está mal si alguien quiere reconocerte, pero procura que la razón por la que tú lo haces no sea para la autoalabanza o para ser visto de los hombres. Es importante eso como ministros. No debemos buscar esto. Y debemos poner a Dios como nuestro testigo. Te pregunto, ¿tú puedes poner a Dios como tu testigo de que tú haces las cosas sin lisonja, sin procurar lucro y sin buscar gloria? Mira lo que dice el apóstol. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. El apóstol está poniendo a Dios por testigo que lo que él dice es la verdad. Dios es mi testigo de que yo, cuando les sirve a ustedes, oh tesalonicenses, no lo estoy haciendo para obtener algo de ustedes. No lo estoy haciendo por avaricia. Tampoco lo estoy haciendo para ser glorificado entre ustedes. Y para eso quiero decirles que Dios es mi testigo. Usted y yo debemos poner siempre a Dios como nuestro testigo cuando hacemos eso. Y yo me pregunto, ¿podemos decir eso? Dios es mi testigo que la razón por la que estoy haciendo lo que estoy haciendo es pura. Acuérdese de eso cada vez que se pare aquí. Y si le vienen pensamientos así, reprenda esos pensamientos. Porque el enemigo también va a tratar de soltar su flechita para que se levante ¿qué? Hay veces que comenzamos por el espíritu y terminamos por la carne. Y eso nos puede pasar a cualquiera. La Biblia dice que aquel que crea que está firme en algo, mire que no caiga. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar evaluando nuestro corazón, examinándolo, como decía, examina mi corazón, conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Lo que nos lleva a los versículos del 7 al 12. ¿Qué actitud o motivación entonces debe definirnos? Porque ya dijimos las cosas que no deben suceder en nuestra vida. Pero ¿qué debe suceder en nuestra vida como ministros de Dios? En el versículo 7 dice, antes, o sea, contraponiendo lo que ya había dicho, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza
que cuida con ternura a sus propios hijos. El versículo 7. Así que, ¿cuál debe ser la motivación? La benignidad. La benignidad es la propensión a ser útil. Otra manera de la palabra benignidad es bueno. Una persona que hace las cosas porque quiere ser útil a su prójimo. Así que cuando usted venga aquí, usted lo que quiere es ser útil a la iglesia del Señor. Usted quiere ser útil a sus hermanos. Quieren que lo que ustedes hagan no sea en vano, que no sea inútil, sino que tenga propósito. Ustedes quieren eso, háganlo con ternura. Ministrense con ternura. Como dice ahí, tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Así que según ese texto debemos estar dispuestos a ser útiles, y la manera es como una madre que cría con ternura. ¿Es usted tierno? Y yo no estoy hablando de tiernito aquí de la carne, ¿me entiende? Porque yo tengo tierna algunas partes, ¿verdad? Del cuerpo. En el trato, ¿es usted tierno con su hermano? ¿Es usted duro con su hermano en sus palabras? ¿Considera usted a su hermano en sus sentimientos? Aquí estamos dando una enseñanza, pero cuando nos relacionamos los unos con los otros, ¿cómo nos tratamos? ¿Somos duros con el hermano cuando está en dolor o somos compasivos? ¿Qué nos define? El apóstol dice que en el ministro el afecto debe ser algo evidente. Si usted quiere servir como cristiano, el afecto debe definirlo a usted, porque Jesús dijo que en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿Cómo? En que os amáis en la manera en que se aman los unos a los otros. Y mira cómo él lo dice, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por nosotros. Él está poniendo un ejemplo. El afecto que Pablo tenía por la iglesia de Tesalonicenses. Mira cómo se manifestó. ¿Cómo se manifestó el afecto? ¿Cómo se dejó ver? En la manera en que él les impartía el evangelio. Y en la manera en que él impartía hasta su propia vida si era necesario para bendecirlos. Mira cómo lo dice. Tan grande es nuestro afecto para con vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios. O sea que entregar el evangelio de Dios es un asunto de afecto. Te estoy predicando porque te amo. Y quiero que experimentes el conocimiento verdadero de Cristo. Pero también dice, no tan solo queríamos entregaros el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Tenemos que preguntarnos si verdaderamente nos queremos. ¿Nos queremos? ¿Nos amamos? ¿Predicamos porque amamos o no nos podemos soportar? ¿O nos podemos soportar poco tiempo? La iglesia está llena de diferentes temperamentos. Y uno de los mandatos es soportaos. ¿Y por qué esa palabra en medio de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque cada uno de nosotros tiene diferencias. Y esas diferencias en un momento dado, ¿qué va a suceder? Se van a encontrar. Y muchas veces vamos a querer prevalecer. Y en ese momento tenemos que preguntarnos si es mejor prevalecer o amar. Y la Biblia nos dice, sopórtense con paciencia. Ser parte de la iglesia del Señor y combatir unánimes juntos por la fe del Evangelio requiere trabajo.
requiere humillarse, especialmente cuando las diferencias se encuentran. Démele un micrófono aquí a... El micrófono al hermano Luchi. Pablo en esta exhortación que él está haciendo, Pablo menciona algo implícito, y es que no, en ese querer y en ese amar y en ese servir a los hermanos no puede haber hipocresía. Y muchas veces lo contrario a lo que él está presentando es la hipocresía. Podemos predicar o podemos hablar o enseñar bajo una figura, ¿verdad? Una máscara. Y eso es pecado, como tú mencionaste. Y no debemos ser hipócritas en lo que hacemos. Que vuestro amor sea sin fingimiento, dice la Biblia. Así que nosotros no debemos fingir, debemos ser reales. La verdad es que no siempre nos vamos a sentir bien el uno con el otro. Pero el amor no tiene que ver con el sentir. El amor es una decisión. A veces nos sentimos mal. ¿Cómo se sentía Dios con nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero fue en esa condición donde envió a su Hijo ¿a qué? A morir por nosotros. El amor se abrió camino en contra ¿de qué? De ese sentir. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo se sentía entonces él? Airado. ¿Pero qué hizo? Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Si Él se deja llevar por cómo se siente con nosotros, ¿qué hubiese pasado con esta humanidad? ¿Qué pasaría contigo y conmigo? Cada uno hubiese sido destruido 100,000 veces. Mire, amado, esta enseñanza nos dice que el afecto se deja ver cuando compartimos con otros el mensaje de Cristo, pero también cuando compartimos nuestras propias vidas, sin fingimiento. Ahora, el versículo 9 dice, dispuesto, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Debemos estar entonces dispuestos a trabajar, a fatigarnos con nuestras manos. Debemos estar dispuestos a procurar no ser carga, si es necesario. Pablo, por ejemplo, a ellos en específico, no le exigía que lo sostuvieran, para no serle carga. Así que él trabajaba, ¿y qué? Para no ser piedra de tropiezo. Pero eso no significa que él no recibiera de otras iglesias de vez en cuando. Lo que significa es que si él veía que algo podía ser piedra de tropiezo para uno de sus hermanos en la fe, él procuraba, por amor, no ser esa piedra de tropiezo. Y eso es la enseñanza que está allí. ¿Cómo nosotros nos esforzamos para procurar no ser piedra de tropiezo? Para nadie. Entonces, debemos mostrar un comportamiento, dice el texto, santo,
justo, un ministro se comporta santo, justo e irreprensible con los creyentes y con todos. Eso es lo que dice ahí. Y finalmente en esos versículos 12, dice la manera en que lo debemos hacer. Lo debemos hacer como un padre amante con sus propios hijos. Y qué bueno que dice como un padre amante, ¿ves? Dice, así como sabéis de qué modo el padre, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Digo un padre amante, un padre que exhorta y consuela, porque no todos los padres que exhortan y consuelan. Pero aquí Dios nos está diciendo cómo Dios quiere que usted y yo seamos. Gente que exhorte y consuele. Y debemos hacerlo, debemos exhortar, debemos alentar, que es consolar, y debemos implorar. ¿Y por qué debemos pedir? Que andemos como es digno de Dios, que nos llamó y nos hizo partícipes de su reino y gloria. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Cuando usted esté aquí, exhorte a sus hermanos para vivir de una manera que sea digna del llamado que recibió. ¿De quién? De Dios. Todos los que estamos aquí como ministros, todos los que tenemos alguna oportunidad de enseñar, exhortar aquí o en las casas o afuera, procuren exhortar a sus hermanos a vivir santa, justa, piadosamente, como es digno del llamamiento de Dios que nos llamó a su gloria eterna. Y ese es tu llamado. Y ese es el mío. Oremos y dejemos la segunda parte de la oración, la tercera parte. Soberano Dios, te pedimos por este estudio que se grabe en nuestros corazones. Y te pedimos también en el nombre de Jesús que tú bendigas a la hermana que está encargada de la oración en este día y la utilices para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta ahora, hasta este momento, tú has estado con nosotros. Y qué maravilloso es saber que tú vas a seguir estando con nosotros. Sé que recibiste la adoración y la alabanza de corazones agradecidos. Gracias te damos por la enseñanza de tu palabra, Señor, que la tengamos bien cerquita de nuestro corazón y de fruto. Y ahora te pedimos, Dios, para que nos ayudes aquí a venir delante de tu trono a buscar el oportuno socorro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, rapidito. Vamos a hacer esto rapidito. Y yo comienzo siempre con preguntas, si bien preguntona, ¿verdad que sí? Eso lo he dicho. Dice, ¿estamos orando con expectativa o solo por costumbre? Tenemos que examinarnos. El mismo Señor en la palabra lo dice cada rato, que nos examinemos. ¿Estamos orando con expectativa o solo por costumbre? Voy a leer en Hechos, capítulo 12, del 5 al 16. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. A nosotros nos pasa eso, ¿cómo vamos a responder? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba
que estaba viendo, ¿verdad? Teniendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Esto es maravilloso, Señor, maravilloso. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora, voy a pasar la página. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta, dejó al pobre Pedro afuera. Y ellos le dijeron, estás loca. O sea, nosotros acá en nuestro lenguaje le decían, mana, tú estás tostada. ¿Cómo tú estás diciendo que ahí está Pedro? Le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. O sea, se quedaron de una pieza. Voy a tomar agua. Este pasaje nos presenta una escena que refleja muchas veces la realidad de la iglesia de hoy. Pedro está preso, Herodes acaba de matar a Jacobo y todo indica que Pedro será el siguiente. Hermano, humanamente no había esperanza, humanamente hablando. Sin embargo, la iglesia pues hace lo correcto, ora sin cesar por él. Pero cuando Dios responde esa oración, sucede algo sorprendente. Rode, la muchachita, reconoce la voz de Pedro y dice, ese es Pedro. Corre a anunciarlo y los que estaban orando le dicen, como les dije ahorita, está loca. Cuando ella insiste, siguen sin creer. Solo cuando Pedro entra en la casa quedan completamente asombrados. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo puede una iglesia estar orando y al mismo tiempo no esperar que Dios responda? La respuesta está en el contexto, mi hermano. Usted lee Hechos 12 del 1 al 4 y ahí le va a explicar. Yo se lo voy a decir por encimita. La iglesia acababa de vivir una gran pérdida. Jacobo había sido ejecutado. El dolor y el temor habían afectado su expectativa. Seguían creyendo en Dios, pero las circunstancias hablaban más fuerte que su esperanza. ¿Están viendo retratados ahí? Nos pasa, hermano. No dejaron de orar, pero sí dejaron de esperar grandes cosas. Y eso también puede ocurrir con nosotros. Seguimos presentando nuestras peticiones delante del Señor, pero muchas veces lo hacemos pensando, sin darnos cuenta. Dicen, yo no creo que esto cambie. O si no, he orado demasiado ya, yo he orado demasiado por eso. O quizás Dios no lo haga. Pero estamos orando. Ay, sí. Oramos con los labios, pero el corazón ya se resignó. Sin embargo, este pasaje nos muestra algo maravilloso. ¿Qué nos muestra? La fidelidad de Dios no dependió del tamaño de la fe de ellos. Dios envió a su ángel, rompió las cadenas de Pedro, abrió las puertas de la cárcel y los llevó hasta la misma casa donde estaban orando. Con eso Dios les recordó que su poder es mucho más grande que nuestras dudas. Pero este relato también nos confronta.
nos invita a preguntarnos, ¿estoy esperando realmente aquello por lo que estoy orando? Porque una cosa es creer que Dios puede hacerlo y otra muy distinta es vivir con la expectativa de que Él obrará conforme a su perfecta voluntad. No sabemos. Nuestra confianza no está en que Dios siempre hará exactamente lo que esperamos. Después de todo, acuérdense, Jacobo murió y Pedro fue librado. Dios tuvo un propósito diferente para cada uno. Pero la iglesia oraba, acuérdense. Nuestra confianza está en que Dios siempre hace lo correcto, siempre permanece fiel y nunca deja de tener el control. Por eso la oración no debe ser solamente un acto de necesidad, sino también un acto de confianza y esperanza. Tenemos que ver cómo es que venimos delante del Señor cada vez que vamos a orar. Hechos 12, capítulo 12 de Hechos nos recuerda que es posible perseverar en la oración y al mismo tiempo permitir que el temor debilite nuestras expectativas. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel. Él continúa obrando conforme a su voluntad y aun cuando nuestra fe sea débil, y aun cuando nuestra fe sea débil. La iglesia de Hechos 12 nos representa más de lo que nos gustaría admitir. Eran creyentes sinceros, eran perseverantes y comprometidos con la oración, pero las circunstancias habían debilitado su expectativa. Sin embargo, Dios respondió igualmente y les recordó que su poder no depende del tamaño de nuestra fe, sino de su fidelidad. Acuérdense, cada vez que usted va a orar y va a confiar en el carácter de su Dios, en el carácter de nuestro Dios. Dios es fiel. Usted tiene que pensar en todos los atributos de Dios. Dios es fiel, justo, verdadero. Pues yo me acerco al Señor con la confianza de aquel al que yo me estoy acercando. Hoy el Señor nos invita a dar un paso más. No solo a orar sin cesar, sino también a esperar con confianza, sabiendo que Él sigue siendo el Dios que abre puertas imposibles, rompe cadenas y hace mucho más de lo que nuestros ojos alcanzan a imaginar. Ese es nuestro Dios. Estas páginas están repletas de momentos donde podemos ver cómo Dios obró. ¿Qué es lo que nos pasa entonces? Que no podemos sentarnos a hacer una oración e ir confiadamente delante de ese Dios que abre mares, que abre puertas de hierro, cerrojos de hierro, que sana las enfermedades, que mientras llega el momento sigue siendo nuestra fortaleza, nuestra plena confianza. En esta noche yo traje 2 motivos nada más para orar, conforme a esa palabra, a esa reflexión. Hermanos, tenemos que orar que el Señor fortalezca nuestra fe para que no permitamos que las circunstancias sean más grandes que sus promesas. Creo que es Yajaira la que tiene esta oración, que es: oremos para que Dios quite de nosotros toda incredulidad y toda resignación espiritual. Yo voy a hacer una salvedad aquí, yo voy a explicar rápido qué es resignación espiritual. Es ese estado del corazón en el que una persona sigue orando, pero ya no espera nada. Es como le dije ahorita, es cuando piensa, ya Dios no va a hacer nada, así se va a quedar esta situación. Voy a seguir orando porque hay que hacerlo, pero realmente no espero una respuesta. O sea, nos hemos resignado, es como que nos hemos acomodado ya en el sillón de la situación que estamos viviendo. Mira, mi hermano, y ya estamos tan cómodos que no hay quien nos pare de ahí. Se nos olvidó que verdaderamente estamos delante, vuelvo y les repito, delante del Dios
que habla este libro maravilloso y del Dios en el que nosotros también hemos puesto nuestra confianza en momentos dados y hemos visto a Dios. Díganme ustedes, ninguno de aquí, que no me diga ninguno de aquí que no ha visto a Dios actuando. Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno, sin que se quede ninguno, hemos visto al Señor actuando. Eso es lo que tenemos que recordar cuando estamos así, cuando estamos pasando el momento difícil. Acordarnos quién es nuestro Dios. Y yo le dije, es una especie de conformismo producido por el cansancio, por las decepciones o las experiencias pasadas. En otras palabras, por las circunstancias. Circunstancias, lo dijo Vanessa. Vamos a tenerla siempre. Le doy gloria a Dios porque tanto el devocional como el estudio bíblico, todo está en línea. El Espíritu Santo es maravilloso. Él sabe, yo siempre he dicho que el Señor sabe tejer. Yajaira, ¿nos puedes dirigir en esa oración? Señor, te adoramos, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Padre, ayúdanos, enséñanos a orar. Necesitamos venir ante ti, Señor, y como dijo aquel padre del endemoniado, ayuda a mi incredulidad, Señor, que clamemos a ti por eso, porque a veces nos presentamos delante de ti y creyendo que tú no vas a hacer nada al respecto. Oramos como por costumbre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles, no confiando en nuestra oración, sino confiando en tu carácter, confiando en que tú eres el Dios que no cambias, confiando que tú eres el Dios todopoderoso, pero que no tan solo tienes el poder para hacer aquello que nosotros necesitamos, sino que también tienes la disposición para hacerlo, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Señor, y es por esa misericordia que experimentamos cada día que nos podemos acercar con confianza, Señor, a ese trono de gracia, porque tu carácter no ha cambiado, porque tú sigues siendo el mismo, porque la puerta sigue abierta, porque podemos entrar, Señor, no con temor, sino con confianza, sabiendo, Señor, que tú estás dispuesto a contestar nuestra oración. Ayúdanos, Señor, como tú mismo enseñaste, a que oremos sin cesar, a que no nos cansemos de orar hasta que veamos aquello que estamos pidiendo, hasta que veamos aquello, Señor, que tú estás dispuesto a darnos, Señor. Padre, ayúdanos a no ser como las olas del mar que vienen y van, porque tú dijiste que si pedíamos con duda no íbamos a recibir nada, sino que pidamos con fe, no dudando de tu capacidad, no dudando de tu carácter, sino confiando completamente en ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú obras siempre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. El segundo motivo de oración es para que oremos para que la iglesia vuelva a orar con verdadera expectativa. O sea, que cuando nos reunamos a clamar, lo hagamos confiando en que Dios sigue obrando hoy, conforme a su perfecta voluntad y para su gloria. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos al trono de la gracia para presentarte esta petición que es tan importante, Señor, para la iglesia. Oh Dios, te pedimos y te suplicamos que cuando oremos, Señor, oremos como dice tu palabra, con verdadera expectativa para esperar aquello por lo cual estamos pidiendo, Señor. Reconocemos que no podemos nosotros conseguir las cosas que nosotros queremos por nosotros mismos, ni conseguir aquellas cosas que oramos por otras personas o por necesidad, por enfermedad. Pero sabemos que el poder es tuyo, Señor. Y vamos al trono de la gracia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque tu Hijo amado Jesús sí puede hacer todas las cosas que para nosotros son imposibles de realizar. Gracias, Dios, enséñanos cada día a confiar, enséñanos a descansar, enséñanos a esperar en silencio, Señor, tu respuesta inmediata, Señor, a nuestra necesidad que tenemos, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús que cada día que vayamos al trono de la gracia, no vayamos pensando que lo que vamos a pedir, Señor, es porque lo merecemos. Sabemos, Señor, que todas las cosas proceden de ti porque a ti te place, Señor, darnos las cosas, cumplir con nuestras necesidades, Señor, si te obedecemos, dice tu palabra.
es necesario obedecerte a ti, Señor, para recibir aquello que nosotros presentamos ante la gloria tuya, Padre. Y solo te damos gracias, Padre, porque lo que tú nos regalas, Señor, no es porque lo merezcamos, sino porque a ti te complace, Señor, saciar, Señor, aquellas necesidades nuestras, Señor. Confiamos y descansamos en ti, Señor, y que cada día que vayamos al trono de la gracia lo hagamos en el nombre de Jesús, reconociendo que el poder es tuyo, Señor, y tú harás conforme a tu voluntad para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, gracias Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Quiero que quede claro algo. La iglesia de Hechos 12 no sugiere que la iglesia había dejado de confiar en la soberanía de Dios, sino que simplemente el miedo y el dolor habían apagado su expectativa de ver su intervención, la intervención de Dios. Y eso está claro, nos sucede a nosotros también en medio de las circunstancias, divagamos, se nos divide el pensamiento, tenemos lucha, pero como dijo Yajaira, que citó el texto, Señor, ayúdame, ayuda a mi, ¿cómo es? Ayuda a mi incredulidad. ¿Entiende? Que reconozcamos que somos humanos, pero que cada día crezcamos más y más y más en el conocimiento de nuestro Dios para que cada día esas cosas nos pase menos. Y cada vez que venga una prueba, digamos que aquella se pasó, la pudimos pasar, está también, porque no por mí, porque sigue estando el Señor conmigo, con nosotros, o sea, que eso quede claro. Pues ahora vamos a retirarnos de las redes y le pido al Espíritu Santo de Dios que esta palabra haya caído o caiga en un momento dado en el terreno donde haya la necesidad, para que puedan recibir esa palabra y puedan volver a levantarse como iglesia. Que el Señor sea obrando en cada cosa que se dijo, no tan solo en esto, sino en el estudio bíblico anterior. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Y en esta noche